definición, tiene dificultades para defenderse? No. Definitivamente no. Pero podría ser que sea también mínima, ¿no? Así como una persona que no lo tenga, ¿no? En menor escala. Pero sí podría decirlo, sí podría de alguna manera defenderse. Yo creo que una persona con un síndrome de Down, por ejemplo, sí que tiene la capacidad, sí que nace con la posibilidad de poder aprender a defenderse, porque aquí nadie nació sabiendo defenderse, ¿no? O ustedes cuando nacieron ya sabían decir, no, me gusta esto, no quiero que me haga esto. Nadie por ahí nació sabiendo esto, ¿no? A defendernos hemos aprendido a medida que hemos ido creciendo, ¿no? Y el entorno y el contexto nos ha enseñado cómo debemos defendernos. Ahora, tendríamos que tomar en cuenta también de que la discapacidad tiene sus niveles. Totalmente de acuerdo. Yo he visto muchachos con síndrome de Down, pero olvídese, nos sorprenden a uno, pero no todos tienen ese nivel. Claro. La reflexión la quería llevar al punto de nadie nacemos con la capacidad para defendernos. Se nos enseña esta capacidad. ¿Y qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando para que las personas con discapacidad intelectual no aprendan esas habilidades de defensa, ¿no? Algo está pasando para que ellos no sepan defenderse y nosotros por ahí sí sepamos. Esto que acaba de decir usted es brillante, ¿no? Por ejemplo, el miedo, ¿no? La sobreprotección de los profesionales hacia las personas con discapacidad o de las familias a las personas con discapacidad muchas veces no dejan que estas personas aprendan a defenderse por sí solas, ¿no? Porque ya siempre hay un profesional que le cuida, que le protege, que está encima de él, o la familia misma está encima, le protege y le cuida, ¿no? De ahí que cuando esta persona no tenga esas figuras de sobreprotección, por ahí hay alguien con una dudosa moralidad que se aproveche de esta situación. Y esta persona, como nunca ha tenido la oportunidad de poder defenderse por sí sola, cuando se encuentra en una situación de riesgo, no sabe, no tiene las herramientas para poner en práctica una defensa. Falta de apoyo del Estado, dice el compañero, explíqueme. Sí, porque en muchas comunidades existen personas con ese problema, pero desafortunadamente no hay un centro donde pueda ser atendido. Es decir, si no me equivoco, no hay recursos especializados para este tipo de intervenciones. El Estado no crea, no apoya con los recursos. Para que tuvimos una escuela especial, digamos, yo vengo de un tipo de Latinoamérica, en Upapa hay una escuela especial. A esa escuela llegan niños no solo de Upapa, sino que llegan niños de otras comunidades, pero estos niños que llegan es porque económicamente podrían asistirme, trasladarse. Pero hay otras personas de escasos recursos económicos que no pueden y quisieran recibir ese apoyo. Claro, efectivamente hay escasez de recursos, ¿no? Y quizá la intervención con personas con discapacidad exige un nivel de especialización en el recurso bastante elevada, ¿no? Y ya si hablamos de víctimas con discapacidad intelectual, el nivel de especialización es brutal, ¿no? Hay otro caso que aquí este centro es visitado por muchas comunidades del oriente del país. Porque y no da abasto. Claro. Entiendo que la situación la realidad es muy dura, ¿no? Muy difícil y por ese lado el Estado quizá no está apoyando las necesidades, ¿no? Y entiendo que en el acceso a la justicia pues pasará algo parecido, ¿no? Si se detecta una situación de este tipo y se quiere denunciar, pues el policía no sabe cómo trabajar con una persona con discapacidad intelectual, el juez no sabe cómo tratar con una persona con discapacidad intelectual, el fiscal no sabe, los abogados no saben, y todo eso obviamente repercute en que el acceso a la justicia de estas personas no sea en condiciones de igualdad, ¿no? Y en situaciones dramáticas. Bueno, han dicho varias razones por las cuales las personas con discapacidad intelectual son especialmente vulnerables a sufrir diferentes tipos de abuso y maltrato, entre
entre ellas, bueno, pues comentaban los compañeros. Y esto nos ayuda a entender ese 60-80% que yo les explicaba, ¿no? Esta cifra tan elevada de personas con discapacidad intelectual que están siendo víctimas, ¿no? Y si lo piensan es de cada 10 personas con discapacidad, entre 6 y 8 están siendo víctimas. Eso es algo muy elevado, ¿no? Vamos a ver las razones que yo creo que explican esta elevada vulnerabilidad. Luego volveré sobre la convención. Vale. Conocer estos factores de vulnerabilidad es muy interesante porque por un lado nos va a permitir entender esta situación, entender ese dato que yo les he dado, por qué ese dato tan elevado, pero además por otro lado, si yo conozco qué factores hacen de esta población una población tan vulnerable, voy a poder intervenir para que eso deje de darse, ¿no? Voy a poder prevenir el abuso y el maltrato. Vamos allá con los factores de vulnerabilidad. Yo los agrupo en dos tipos de factores. Los factores pertenecientes al contexto y los factores pertenecientes a la propia discapacidad. Si hablo sin micrófono, ¿se me escucha? Sí. ¿O malamente? ¿No? No. ¿Decís que no? Bueno, pues no. Es que me siento como un orador así. Ya. Bueno, pues vamos con los factores propios del contexto. Ahí los tengo. El primero de ellos es la menor credibilidad. Las personas con discapacidad intelectual, simplemente por el hecho de tener discapacidad, cuentan con una menor credibilidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo el lunes por la mañana llego a mi puesto de trabajo y le pregunto a mi compañera, oye, ¿qué tal le fue el fin de semana? Y mi compañera de trabajo me dice, fatal, este fin de semana me encontré con el vecino y el vecino me agarró las nalgas. ¿Yo qué le voy a decir a mi vecina? ¿Qué le dirían ustedes a su vecina? ¿Se quedarían callados? No te ve. No, que le digan ¿qué hiciste? ¿No? Se le insultarían al vecino, pero qué pendejo, menudo matazo, vamos para allá. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Ajá, ¿qué más le dirían? ¿Por qué no le agarró usted entre las piernas? Vamos allá y le agarramos entre las piernas. Que aprenda karate. Aprende karate. Vamos a denunciar. Se denunció, cómo se encuentra. Es decir, le daremos una serie de respuestas que el principal mensaje es: yo le creo y estoy con usted y quiero apoyarle, ¿no? Eso es lo principal que yo quiero que reciba mi compañera de trabajo. Yo le creo, yo estoy con usted y yo entiendo que lo estoy pasando mal, ¿no? Ese es el mensaje principal. Ahora bien, si es una persona con discapacidad intelectual la que nos da este mensaje, por ahí el fin de semana mi vecina Rosalinda me tocó las nalgas. Bueno, pues ahí ya, pero seguro que no lo soñaste, bueno, que Rosalinda siempre te ha gustado, no habrás confundido tus deseos con la realidad, vamos a ver si esto es verdad, esto que estás diciendo es algo muy grave, no puedes ir soltando esas acusaciones así libremente, ¿no? Es decir, el mensaje que le estamos dando a la persona con discapacidad es que no le creemos. Y esta menor credibilidad, por supuesto, que les deja mucho más expuestos a seguir siendo víctimas de cualquier abuso o maltrato, ¿no? Porque si yo le cuento a mis padres, ¿sabes? Porque mi profesora me está pegando todos los días en clase y mis padres no me creen, me van a seguir mandando al colegio y mi profesora va a seguir pegándome. Y el abuso va a seguir dándose. Y además, por otro lado, esta sensación de menor credibilidad, las personas con discapacidad intelectual las tienen muy integrada, porque ya no hace falta que nos vayamos a un ejemplo tan dramático como es el abuso, ¿no? Nos podemos ir a ejemplos más sencillos, como puede ser una pelea entre hermanos. Siempre se tiende a creer al que no tiene discapacidad y no al que tiene discapacidad, o se comete una injusticia sencilla en el colegio y a la persona con discapacidad intelectual no se le cree. Es decir, la persona con discapacidad intelectual vive con una historia completa de situaciones en las que no le han creído, ¿vale? Es decir, empieza a percibir su contexto y su alrededor como un contexto que no cree mis vivencias. Esto quiere decir que si yo estoy viviendo una situación de abuso sexual, por ejemplo, en mi familia,
lo cual me da mucho miedo contarlo porque mi padre me ha amenazado con que si lo cuento me va a pegar y me va a matar. ¿Ustedes creen que yo daré el paso de contarlo? No, porque no me van a creer. Entonces, ¿para qué me voy a jugar el pellejo si no me van a creer? Mejor por ahí me quedo callado y que todo siga igual. Y esta menor credibilidad también se da en el sistema judicial y policial. ¿Vale? Los jueces, los policías y los fiscales tampoco creen a las personas con discapacidad intelectual. Y esto quiere decir que cuando algún caso es denunciado a las autoridades, el juez tiende a no creer la palabra de la persona con discapacidad intelectual y por ahí cierra el caso y la persona mala, el infractor, el abusador, no recibe su castigo. De hecho, hay una investigación muy bonita en la que a un montón de jueces, fiscales y abogados se les da un testimonio en el que se relata una agresión sexual. ¿Vale? A la mitad de ellos se les dice que ese testimonio es de un adolescente de 16 años y a la otra mitad se les dice que ese testimonio es de un adulto con discapacidad intelectual. Es el mismo relato, ¿de acuerdo? La mitad que piensan que ese relato proviene de un adolescente de 16 años le otorga una credibilidad del 80%, es decir, creen lo que están leyendo. Y la mitad que piensa que ese testimonio proviene de una persona con discapacidad intelectual le da una credibilidad en torno al 20%, es decir, no creen lo que están leyendo. Las palabras son las mismas, simplemente lo único que cambia es de quién proviene. A la luz de la sociedad, las personas con discapacidad intelectual mienten. Mienten, son más mentirosos y se inventan las cosas. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Alguien de aquí no miente? Todos callan. Que callo toca. Si son piadosas. No contratamos porque no queremos. Solo el gasto. Todos mentimos, ¿no? Y si por ahí esa gente, como siempre digo, muchísimo mejor, ¿no? La mentira más gorda. Claro que todos mentimos, ¿no? Y las personas con discapacidad exactamente igual, claro que mienten. Pero a nadie aquí se le ocurriría hacer una mentira muy gorda como que alguien está abusando de ellos, ¿no? Nadie se inventaría algo así. Y la persona con discapacidad intelectual es exactamente igual, nadie se inventaría algo así. Y yo de verdad que no he encontrado en ningún libro que las personas con discapacidad intelectual mientan más del resto de la población. Bueno, ese factor deja a las personas con discapacidad intelectual, por supuesto, mucho más expuestas a cualquier tipo de abuso. Segundo factor importante, los mitos en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. ¿Tienen sexualidad las personas con discapacidad? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Porque cuando... Claro que sí. ¿Cómo? Algunos desarrollan más el instinto sexual, ¿vale? ¿Más? Sí. Bueno, parece que aquí se afirma que las personas con discapacidad intelectual tienen sexualidad. Bueno, históricamente hay dos mitos en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Por un lado está el mito que afirma que las personas con discapacidad intelectual son como ángeles, que no tienen sexualidad, ¿no? Y que por ahí si uno ve a una persona con discapacidad desnuda es como una muñeca que no tiene nada, el que es liso, ¿no? Bueno, y eso es un mito, porque las personas con discapacidad intelectual, al igual que el resto de la población, tienen sexualidad. Y por otro lado está el mito que lleva a afirmar que las personas con discapacidad intelectual tienen su sexualidad más desaforada, más acentuada, ¿no? Y que en cuanto uno se despiste por ahí, las dos personas con discapacidad intelectual se van a meter al oscuro y van a empezar a hacer cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Bueno, pues ni un extremo ni el otro es cierto. ¿Recuerda? La investigación científica nos dice que la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es exactamente igual que a la del resto de la población. Ahora sí que es cierto que yo ahí quizás le doy la razón a usted, que yo sí que trabajo con personas con discapacidad intelectual, veo mucho más la sexualidad de las personas con discapacidad que la del resto de mis compañeros de trabajo. La veo mucho más, ¿no? Yo a mis compañeros de trabajo no les veo por ahí besarse ni
semana, y a las personas con discapacidad, pues sí que lo veo. ¿Y esto por qué? ¿Porque son como monos o por qué? No. Esto tiene más que ver con la educación sexual. Las personas con discapacidad intelectual no reciben educación sexual. No reciben educación sexual. Nadie les explica qué es una relación sexual, cómo debe ser una relación sexual. Ahora vuelvo sobre la educación sexual, pero estos dos mitos de los que les hablaba, a ellos les deja mucho más expuestos a los abusos de carácter sexual. ¿Por qué? Porque si mi sexualidad ha sido negada, yo paso a ser más como un objeto que como una persona, porque todos somos personas sexuales. Aquí todos ustedes tienen sexo, ¿vale? Y no se les puede entender a ustedes si su sexualidad. Sería absurdo, ¿no? Pensar que... ¿Usted cómo se llama? Mario. Sería absurdo pensar que Mario es Mario sin tener en cuenta que es hombre, ¿no? Mario es Mario porque es un hombre, ¿no? Y yo no le puedo retirar su sexualidad. Y esto con las personas con discapacidad intelectual lo hacemos en muchas ocasiones, ¿no? Al pensar que no tiene sexualidad, la etiqueta de la discapacidad eclipsa al resto de la persona y solo tengo delante un diagnóstico de discapacidad intelectual, lo cual permite cosificar a la persona, que es algo parecido a lo que usted dijo al principio. Y por otro lado, el mito de pensar que estas personas tienen una sexualidad desaforada, en muchos casos puede llevarnos a entender al abusador. Bueno, por ahí él se lo buscó, por ahí él le provocó, por ahí él hizo algo para que este hombre le acabase violando, ¿no? Bueno, pues esos dos mitos sin duda les dejan mucho más expuestos. Y la educación sexual es un factor de protección brutal para no recibir abusos sexuales, ¿no? Si a mí me explican, yo cuando iba a la escuela me explicaron que si yo no quiero mantener relaciones sexuales con alguien le puedo decir que no. A mí en la escuela me explicaron que si mi pareja quiere dar un beso y a mí no me apetece porque me duele la cabeza, le puedo decir que no, ¿vale? Nunca pasa, siempre es al revés, pero bueno. En el colegio me explicaron que si a mi pareja le apetece hacer un tipo de relación sexual que a mí no me gusta, yo le puedo decir que no, ¿vale? Y esto se permitió porque yo recibí una educación sexual, ¿vale? Las personas con discapacidad intelectual que no reciben educación sexual, nadie les ha explicado esto, nadie les ha explicado, por ejemplo, que las relaciones sexuales entre padres e hijos no están permitidas socialmente, no están bien vistas y que incluso legalmente están perseguidas. Si nadie me ha explicado esto y mi padre lleva manteniendo relaciones sexuales desde que yo tengo uso de razón, voy a pensar que es algo normal y por ahí no lo voy a contar ni lo voy a denunciar, porque me parece algo que lleva pasándome toda la vida y pensaré que a toda la gente le pasa algo parecido. Me están grabando y me siento así como un poco con el micrófono, las cámaras, y me siento así como un poco... ¿no? ¿Vale bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces la educación sexual es fundamental, ¿vale? Otra de las cosas que a mí me enseñaron en la educación sexual es que la sexualidad debe ser sana, debe ser voluntaria, debe ser libre, debe ser placentera, debe ser disfrute, gozosa, es decir, lo que a todos nos gusta por sexualidad, ¿no? Y me explicaron que en la sexualidad no debe haber obligación, no debe haber sufrimiento, no debe haber dolor, no debe haber más cosas malas. Entonces yo entiendo la sexualidad como eso y busco la sexualidad eso. A las personas con discapacidad intelectual que no se les ha enseñado esto tienen dificultades para discernir qué es lo que quieren en sus relaciones sexuales. Y por ahí si mi pareja me pide darle un bofetón, pues pensaría a lo mejor eso son las relaciones sexuales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende ahora, no? Siguiente factor de vulnerabilidad, el efecto eclipsador. ¿Vale? Para mí esto es algo muy importante. Es algo muy importante y que me gustaría que se llevase consigo. ¿Qué es el efecto eclipsador? Bueno, el efecto eclipsador es un concepto que fue desarrollado por profesionales del mundo de la salud mental para personas con discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Hacer referencia a problemas de salud mental en población con discapacidad, pero con el tema que nos ocupa a mí me sirve mucho. ¿Qué es el efecto eclipsador? Bueno, pues es la tendencia del clínico, o del profesor, o del psicólogo, o del abogado, o del juez, o del policía a atribuir como causa de los síntomas psiquiátricos
eclipsando la presencia de una situación de abuso y maltrato. ¿Se entiende? ¿Sí? Venga, les explico con detenimiento qué es esto del efecto eclipsado. Cuando yo entré a trabajar en el mundo de la discapacidad, pues yo empecé a observar determinadas cosas que hacían las personas con discapacidad del centro en el que yo trabajaba, ¿no? Y había algunos que se daban cabezazos contra la pared, había otros que cuando se enfadaban cogían todo lo que había encima de la mesa y lo tiraban al suelo, había otros que se masturbaban compulsivamente, había otros que arañaban a los profesionales, había otros que se desnudaban en público y caminaban desnudos por el centro, y a mí obviamente eso me llamó la atención, pero con el paso del tiempo me fui habituando y empecé a pensar, bueno, esto deben hacerlo estas personas porque tienen discapacidad, eso es. Y empecé a pensar, bueno, se golpeará la cabeza contra la pared porque tiene discapacidad, se desnudará y caminará desnudo por el centro porque tiene discapacidad, golpeará a los compañeros o arañará a los profesionales porque tiene discapacidad, se masturbará compulsivamente porque tiene discapacidad. Bueno, pues resulta que ya cuando me convertí en alguien un poquito más serio, empecé a estudiar y en ningún libro yo escuché ni leí que la discapacidad intelectual implique darse golpes contra la pared, tirar las cosas al suelo, arañarse, golpear a los profesionales, andar desnudo, masturbarse compulsivamente. Eso no es discapacidad. Eso no es discapacidad. ¿Eso qué es? ¿Cómo? Eso puede ser el resultado de un maltrato, pero eso, si por aquí a Mario le viésemos haciendo cosas de estas, ¿qué pensaríamos de Mario? ¿Cómo? Es un signo de que a Mario algo le está pasando. Pobre Mario, la que va a caer hoy. Es decir, si nosotros viésemos que Mario ahora se levanta y empieza a golpearse la cabeza contra la pared, no pensaremos, bueno, eso es porque es de San Miguel. No, nadie pensaría eso, ¿no? Bueno, ¿de qué tipo de fútbol es usted? Águila. Si yo veo a Mario golpeándose la cabeza contra la pared, yo no pensaría, bueno, eso es porque es de Águila. No tendría sentido pensar eso, ¿no? Lo que pensaríamos todo eso es, a Miguel le pasa, o sea, a Mario le pasa algo, pobre hombre, ¿no? Está desquiciado, está perdiendo la cabeza, y le ayudaríamos, ¿no? Pues con las personas con discapacidad intelectual exactamente igual. Si uno observa determinadas conductas extrañas en una persona con discapacidad intelectual, en ningún caso deberemos pensar, bueno, esto es porque tiene discapacidad. Lo que deberemos pensar es, como ha dicho la compañera, el síntoma de que algo le está pasando. Y lo que es importante es que como profesionales o como familiares indaguemos hasta que descubramos qué es lo que le está pasando. No necesariamente tiene que ser un abuso o un maltrato. Puede ser que tiene hiperacusia y el ruido fuerte de la clase le está molestando y lo que hace es golpearse los oídos porque no soporta ese dolor, ¿vale? También puede ser que tiene rabia porque la profesora no le está atendiendo, no le está entendiendo y por ahí se golpea la cabeza, ¿vale? Pero no es por la discapacidad, sino es porque esa persona está sufriendo. Y cuando veamos algo de esto, tendremos que buscar cuál es la causa de este sufrimiento. Entonces, este efecto eclipsado muchas veces lo que va a actuar es que una persona con discapacidad intelectual que efectivamente esté siendo víctima de un abuso o un maltrato, a lo mejor no tiene las habilidades de comunicación como para poder decir mi profesora me pega. A lo mejor su comunicación no le permite decir eso, o a lo mejor su miedo a la profesora hace que no lo diga, pero a través de la conducta lo está diciendo. Y siempre que tiene que ir al colegio, a lo mejor el chico se tira al suelo y empieza a patalear, a gritar, a llorar y a enrabiarse. Bueno, con su conducta el chico nos está diciendo, en el colegio me están pasando cosas malas, no me lleven al colegio, ¿vale? Pensar que eso lo hace porque tiene discapacidad está permitiendo que la situación de abuso y maltrato continúe en el grupo. Siguiente concepto, la patoplastia. ¿Qué es la patoplastia? Bueno, pues el concepto de la patoplastia hace referencia a las diferentes maneras de expresar los problemas de salud mental entre las diferentes personas, ¿vale? Así, por ejemplo, si Mario y yo
tuviésemos los dos una depresión, habría muchos síntomas entre Mario y yo que serían comunes. ¿Vale? Pues así, por ejemplo, Mario empezó a funcionar peor en el trabajo y yo también. Mario empezó a querer quedarse más tiempo en casa y yo también. Mario dejó de ver a sus amigos y yo también. Mario empezó a querer siempre estar a oscuras y yo también. Mario empezó a pensar mucho en la muerte y yo también. Pero a lo mejor Mario empezó a tener un descenso en su actividad sexual y yo no. Hay una diferencia entre su problema de salud mental y el mío. Los dos tenemos una depresión, pero no son exactamente iguales, su depresión y la mía. A eso hace referencia la matoplastia, ¿vale? A las diferentes maneras de expresar un problema de salud mental. Si dos personas están sufriendo o han sufrido un abuso sexual, por ejemplo, prolongado durante la infancia, imagínense, los 10 primeros años de edad han sufrido un abuso sexual por parte del padre. Los dos obviamente tendrán un trastorno por estrés postraumático, ¿vale? Tendrán un trauma. Pero como muestren ese trauma las dos personas será diferente, ¿de acuerdo? Ahora bien, esas diferencias, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, son muchísimo mayores. Como una persona con discapacidad presenta síntomas de trauma y cómo los presenta una persona sin discapacidad es totalmente diferente, ¿vale? De hecho, los manuales que utilizan los psiquiatras para diagnosticar problemas de salud mental en la población general y en la población con discapacidad son manuales diferentes. ¿Qué ocurre? Que los profesionales que trabajamos para el mundo de la discapacidad no conocemos estos manuales y muchas veces el psicólogo o el psiquiatra que tiene que diagnosticar no encuentra, así por ejemplo, un estrés postraumático en una persona con discapacidad intelectual porque está utilizando el manual equivocado, ¿vale? Y no ve los síntomas que tiene que ver. Entonces se pasa por alto una situación traumática, a lo mejor un abuso prolongado, porque no se utiliza el método de diagnóstico adecuado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Decisiones no respetadas. Tenemos dificultades para respetar las decisiones de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Nos cuesta respetar sus decisiones, porque solemos pensar que ellos, al tener discapacidad, no van a saber tomar buenas decisiones en lo que atañe a su vida, ¿no? Y por ahí entonces tomamos nosotros sus decisiones. No te presentes no intentes hacer el carnet de conducir, que no lo vas a probar y te vas a frustrar. No intentes pedirle salir a esa chica porque te va a decir que no y te vas a poner triste. Es decir, no dejamos que ellos tomen sus propias decisiones y las tomamos nosotros, por ellos, pensando en que va a ser lo bueno para ellos. ¿Qué ocurre? Que las personas con discapacidad intelectual, que en ocasiones están siendo víctimas de un abuso o un maltrato, a lo mejor no tienen la fortaleza o la capacidad para poder decir: esto me está pasando en mi casa, mi padre me está violando y yo no quiero ir a casa. Y lo único que son capaces de decir es: yo no quiero ir a mi casa, yo no quiero ir a mi casa, o yo no quiero ir a mi clase, yo no quiero entrar en clase. No son capaces de decir que no quieren entrar en clase porque por ahí la profesora, siempre que se quedan solos, le da con la regla en la cabeza, ¿vale? Simplemente dice: no quiero ir a clase, para poner fin a su situación de abuso y maltrato. Como no respetamos las decisiones de estas personas, sobre todo en edades adultas, les dejamos mucho más expuestos a que las situaciones de abuso y maltrato que están viviendo se sigan repitiendo. Falta de formación de los profesionales, ¿vale? Por eso estamos hoy aquí, ¿no? Los profesionales que trabajamos al servicio de personas con discapacidad intelectual, en muy pocas ocasiones conocemos todo esto del abuso y el maltrato, ¿no? ¿Ustedes conocían todos estos rollos que yo les estoy contando? No, ¿verdad? Claro. Y eso sin duda es algo bastante delicado, porque el trabajo con víctimas con discapacidad requiere de un nivel de especialización bastante elevado. Y como no conocemos estas cosas, no somos capaces de detectar situaciones de abuso y maltrato. Y al no ser capaces de detectar situaciones de abuso y maltrato, estas se siguen dando, ¿vale? Y cuando las detectamos, es que las detectamos, no sabemos cómo ayudar a la persona con discapacidad intelectual a superar el trauma, por ejemplo. Vale. Y por último, la angustia ante la hipótesis. ¿Qué quiere decir con esto? Allá, yo no sé cómo trabajarán aquí,
Pero allá en España, cuando trabajamos al servicio de personas con discapacidad intelectual y, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual empieza a presentar un problema de conducta, por ejemplo, siempre que llega la hora de la clase de educación física o la clase de matemáticas, él se tira al suelo y empieza a gritar y a chillar, diciendo que no quiere entrar a la clase, que no quiere entrar a la clase. ¿Vale? Hay que pensar qué es lo que le está pasando a este chico, ¿no? Entonces, los profesionales generan diferentes hipótesis de lo que le puede estar pasando a este chico. Pues yo creo que se tira al suelo porque no le gustan las matemáticas. Yo creo que se tira al suelo porque ya no está su compañera Ruth y le da pena. Yo creo que se tira al suelo porque le cambiaron al profesor. Yo creo que se tira al suelo porque ya está cansado. Yo creo que se tira al suelo, ¿vale? Se crean diferentes hipótesis, ¿vale? Y luego con cada una de esas hipótesis hay que ir comprobando si es cierta. Por ejemplo, se tira al suelo porque no le gustan las matemáticas. No, pues mira, no es por eso, porque cuando yo me la llevo a mi despacho le pongo a hacer fichas de matemáticas y las hace encantado, luego no es por las matemáticas. Se tira al suelo porque echa de menos a su compañero Ruth, a su compañera Ruth. No, pues mira, no es por eso, porque a la siguiente hora va a ver a Ruth y está tranquilo. Es decir, se van falseando todas las hipótesis hasta que nos quedamos con una. Bien, pues el profesional tiene dificultades para contemplar la hipótesis del abuso como una hipótesis real, porque ¿cómo se va a sentir el profesional si cree que a su alumno le está pasando algo de este tipo? Se sentirá triste, se sentirá abatido, no le tolera. Entonces, para el profesional es mejor no contemplar esta hipótesis, contemplar otras tantas antes que pensar que esto puede estar pasando. Y lo mismo le ocurre a la familia, ¿no? Las familias prefieren pensar cualquier otro tipo de cosas antes que pensar que a su hijo o a su hija le está pasando algo de este tipo.